¿Sí? ¿Me confirman? Sí, acabamos eso. Ok, genial. Vamos entonces a empezar un tema nuevo ahora. Bien. Este tema nuevo eh, lo tenemos aquí como un verbo auxiliar. Este es un verbo auxiliar, sugiru. Significa demasiado, en exceso. Y como tal, como verbo auxiliar, va a estar siendo usado eh, al lado de otros verbos o también de adjetivos. ¿Ok? Entonces, para otorgarle justamente su significado de algo que ha sido, que está en exceso, que es demasiado. Bien. Entonces, tenemos esta primera diapositiva aquí de explicación, en la cual dice, ¿no? Un verbo en su raíz verbal puede ir seguido del verbo auxiliar sugiru, que significa demasiado o en exceso, y sugiru se conjuga como un verbo regular en gru. Esa es la principal característica y la categoría, digamos, de conjugación. Entonces tenemos aquí dos ejemplos. Vamos a ver la lectura, por favor. Alguien que lea la número uno. 4、早 Vamos くを、ごめん、早くを来すぎました。そうです。早く起きすぎました。早く起きすぎました。perdón, es ¿qué verbo? Okiru, despertar. Okiru desu ne. ¿Y hayaku qué significa? En la mañana. No. Hayaku, temprano. ¿Vale? Hai. Hayaku oki sugimashita. ¿Qué significará? En la mañana desperté demasiado temprano. Mm, Está bien, pero recuerda que la palabra mañana de por sí no está en la Sí. frase, ¿no? Hayaku oki sugimashita significa desperté demasiado temprano, Sí. ¿ok? Porque tenemos el verbo okiru y luego sugiru, ¿no? Desperté demasiado temprano. Otro ejemplo, vamos a leer el segundo, por favor. 食べ過ぎで吐けません。Atención, aquí es una estructura que ya hemos visto cuando vimos la forma en T. Esto no se lee ha.は Wa. Entonces, en este caso tenemos qué cosa, ¿no? Esta estructura, ¿qué cosa representa? La forma TY, ¿qué más en qué cosa representa? No debes. No, no hay que, no es una prohibición, ¿vale? Es una prohibición y como tal, se está aquí en la forma en T, ¿no? Seguida de Y, ¿qué más en? Ahora, tabesugi te Y, ¿qué más en? Significa No comas demasiado. no debes comer en exceso, no debes comer demasiado, ¿no? Tabesugi te Y, ¿qué más en? ¿Vale?はい。¿Sí? Ahora, ¿qué podemos entender de esta forma? No de lo que vemos aquí. ¿Cómo se forman los verbos? O sea, en el sentido, ¿cómo formamos la estructura con sugiru? Oki y tabe, ¿qué cosas son del verbo okiru y del verbo taberu? La raíz. La raíz, exactamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos la primera regla, ¿vale? La primera regla vendría siendo esa, ¿no? De que con los verbos, la estructura se va a formar con la raíz verbal, del verbo principal y luego del verbo auxiliar.
¿Ok? Pero sugiru también sigue a bases de los adjetivos en i y los adjetivos en na. ¿Ok? O sea, la parte que no cambia en la conjugación. Eso es lo que se conoce como base del adjetivo. ¿Ok? En otras palabras, se cae la i y na al final de los adjetivos y luego se añade sugiru. Así de simple. Por ejemplo, konohon wa takasugimasu. Konohon wa takasugimasu. ¿Qué querrá decir esta frase? Este libro es demasiado ¿Es demasiado? ¿Qué caro. cosa? Caro, ok, bien. Y la segunda, konomachi wa shizuka sugimasu. Konomachi wa shizuka sugimasu. ¿Qué significa? Esta ciudad es demasiado tranquila. Exacto. Ajá. Esta ciudad, Konomachi, shizuka sugimasu, shizuka sugiru. Shizuka es un adjetivo en na, entonces no usamos la na. Takai es un adjetivo en i, le quitamos la i. Y lo añadimos sugiru después. ¿Sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, demasiado cálido, demasiado caluroso, ¿cómo sería la construcción? ¿Cómo se dice cálido? Atsui. Atsui, ok. ¿Cómo vamos entonces a crear demasiado cálido? Atsusugimasu. Exacto, atsusugimasu, atsusugiru. Hai. Si quiero decir, por ejemplo, demasiado enérgico, ¿cómo sería enérgico? ¿Qué adjetivo es? Genki. Genki, hai. Sobre de. Genki sugimasu. Genki sugimasu, exacto, porque genki es un adjetivo en na, por lo cual la última i no está como tal, ¿no? Entonces se utiliza todo, genki. Hai. ¿Y desu ka? Mientras que si quiero decir beber en exceso, ¿cómo sería? ¿Cómo quedaría beber en exceso? No Parece- misugimasu. Hai, so desu ne. No misugimasu, no misugiru. Hai. Entonces, ¿sí se entiende la formación, chicos? Hai. Ok, vamos a ir viendo otro punto importante aquí. Se va a utilizar sugiru cuando algo es más allá de lo normal o adecuado. Atención aquí porque es importante tener en cuenta esta parte. Vamos a sugerir justamente que hacer algo fuera de lo normal, más en exceso de lo normal, no es del agrado de uno. Por lo tanto, si tenemos algo como shinsetsu sugimasu, que significa demasiado amable, no es solamente un cumplido sencillo, sino que puede ser visto como una crítica hacia alguien, ¿no? Capaz alguien es demasiado amable. Yo puedo decir, Shinsetsu sugiru, ¿no? Kono hito wa shinsetsu sugimasu. ¿No? Esa persona es demasiado amable y decirlo con un tono que doy a entender que es una apreciación positiva. Pero si de repente yo critico a alguien en el sentido de que quiero decir que es tan amable con la gente, pues que se deja pasar por tonta. De repente estoy criticando eso. Ahí habría que prestarle atención al tono con el cual se dice esto. ¿Ok?
Para evitar este tipo de asuntos, para evitar este tipo de ambigüedades con la parte de la comprensión del adjetivo, si es un cumplido o no, vamos a poder utilizar modificadores como totemo y sugoku antes del adjetivo, ¿no? Si en ese caso no quedaría, digamos, ninguna ambigüedad de que se trate de un cumplido, ¿vale? Porque simplemente con totemo y sugoku expresamos algo que está en un alto grado, pero no le damos esta acepción de demasiado, de excesivo. No recuerden que igual en español, cuando decimos demasiado o en exceso, no es algo del todo positivo. Es más, casi nunca lo es, ¿no? Si decimos he comido en exceso, no quiere decir nada que bien, aplaudamos, no, sino que justamente, ¿no? Tiene este significado de algo negativo también, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de ambigüedades, se pueden utilizar totemo o sugoku. Kono hito wa totemo shinsetsu desu. Esta persona es muy amable, ¿vale? Hi. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario antes de continuar con los ejercicios? Yes, sensei. ¿No? Ok. Bien, vamos a ver entonces un poco de ejercicios. Tenemos aquí varios ejemplos, pero por ahora tenemos aquí el modelo a seguir. Dice, describe lo que muestran las siguientes imágenes utilizando sugiru. Usa verbo más sugiru para la 1 hasta la 4, o sea, el de la ejercicio 1 a la 4, y adjetivo más sugiru desde el número 5 hasta la 10. Por ejemplo, tenemos aquí la imagen, ¿no? Claramente esta persona ha cocinado de más. Tsukuri sugimashita. Preparé, cociné en exceso. Tsukuri sugimashita. O el otro ejemplo, que vemos una persona que está, ¿no? Con muchas cosas en un lugar muy, muy estrecho. Konoheya wa sema sugimasu. Konoheya wa sema sugimasu. ¿No? Esta habitación es demasiado estrecha. Semai es el adjetivo. ¿Y descarga? Hi. ¿Sí? Hi. Ok, vamos a intentar empezar, por favor. Ichiban. ¿Quién la realiza? Hey, Natalia-san, adelante. Tabe sugimashita. Hai, tabe sugimashita. So desu. Tabe sugimashita. ¿Qué significa? Que comió demasiado. Comí demasiado, exactamente. Hai, tabe sugimashita. Niban, número 2. No mi sugimashita. Hai, nomi sugimashita. Imi wa? Sake. O sake. Mm, O es viru. creo que es más biru, en realidad, o sake también. Alcohol en general. Ay. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Um, o sake o no mi sugimashita. O sake o nomi sugimashita. Hai, bebí demasiado alcohol. Ahora recuerda que sake en japonés significa tal cual alcohol o sake también como bebida, ¿no? Como bebida tradicional alcohólica japonesa. Ay. Hai, y des. 3番お願いします。número 3. Vemos ahí la imagen. 誰日を Ujú. 見るすぎました Miru es el verbo infinitivo. Aquí te hay que tomar la raíz verbal.
¿Cómo es la raíz verbal de miru? Mi. Mi. Hai. Entonces, ¿cómo quedaría? Misugimashita. Terebi o misugimashita. No, vi demasiada televisión. Hai. Bien. Yonban, número 4. Onegaishimasu, número 4. Kasugimashita. El verbo es kau. ¿Cómo es la forma en más de kau? Kaimas. Kaimas. ¿Cuál sería la raíz verbal de kaimas? Kai. Entonces. Kai. Sí, sí. Kai sugimashita. Kai sugimashita. So des. Bien. Goban, número 5. ¿Qué estamos viendo? ¿No? Algo que está muy grande, ¿no? Está demasiado grande. Sería oki. Doresu wa okisugiru. Hai, okisugiru. So des. Doresu wa okisugiru. Okisugimasu. Hai. Es muy grande. Rokuban. Takasugiru. No, Rokuban. Ah. Hai. Mm, Musukashi sugiru. Hai, Mutsukashi sugiru. So des. No, porque ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está intentando hacer? El examen. Tesuto. Hai. Tesuto. Tesuto wa mutsukashi sugiru. Mutsukashi sugimasu. No, el examen es muy difícil. Demasiado difícil. Ahora sí, Shichiban. ahora sí, Takasugiru. ¿Y qué cosa es el artículo que está muy caro? Demasiado caro. Es un suéter, ¿no? De alguna Mm. marca. Chanel no Zeta. Oh, Zeta, suéter. Hai. Bien. hai. Tsugini, siguiente. Hachiban. Atsusugiru. Atsusugiru. Hai, so desu ne. Ofuro wa atsusugimasu. No, el ofuro, la bañera, está muy caliente, demasiado caliente. Atsusugiru. Hai. Kyuban. Tenemos muchos libros aquí, ¿y aquí qué cosa está escrito como título? Shakudai. Shukudai. Gomen shukudai. Hai, so desu ne. Ah, En- y es U. Es que yo le vi como A. No, es una pequeña yu.
shukudai. Hai, shukudai desu. Entonces, ¿cómo quedaría la frase? Shukudai ga ¿Cuál es la raíz verbal del verbo aru? Ari. Ari. Entonces, Arisugiru. arisugiru, ¿no? Shukudai ga arisugimasu. No, hay demasiadas tareas. ¿Y desu ka? Hai. 10番, número 10 y última. Veloz, tenemos aquí, ¿no? Como adjetivo. Inu wa Ujú. hayasugimasu. Hayasugimasu, so desu ne. Hai, hai. Sí, porque si el adjetivo es hayai, ¿no? Entonces nomás le quitaríamos la i y tenemos hayasugimasu. ¿Y desu ka? Hai. ¿Alguna pregunta, chicos? Yes, sensei. ¿No? ¿Todo claro? Bien, por favor, vuelvan a ver el tema en el workbook para encontrar a ver uno que otro ejercicio para practicar. Bien, de mi parte sería todo por hoy, chicos. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Nos estamos viendo el día de mañana. Matashita minasan. Matashita, arigatou Arigato, gozaimasu. Chao, matashita. chicos. Cuídense.